ahora básicamente los métodos, métodos numéricos. Para eso voy a compartirles mi pantalla, ¿no? Guárdenme un minutín. Bien. Ya pueden ver la pantalla compartida. Sí, se ve, ingeniero. Ya, muy bien. A ver, vamos a empezar un poquito, viendo o recordando en realidad lo que habíamos visto en el Rock Support, ¿no? En realidad va a ser nuestra base esta. Y recuerdo que ya habíamos generado varios archivos, sí, sobre la curva característica, con el soporte solo de hormigón y finalmente el hormigón en sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a abrir esta simplemente para ir revisando todos nuestros datos. A ver, creo que alguien... Se escucha muy bajo, me dicen. A ver, no sé si eso es cierto. A ver, voy a tratar de subir un poco más. No sé si ahora ha mejorado ya. Sí, está normal. Muy bien. Gracias. Bien, entonces vamos a partir de este punto, ¿no es cierto? Aquí, bueno, habíamos quedado por aquí, verificando en realidad los factores de seguridad, ¿no? A un valor de 2, básicamente, con los soportes que habíamos incluido, donde teníamos también aquí el resumen en base a los soportes que se incluyen, los bolones, el shotcrete, que también está cubriendo por acá y aportando una resistencia, ¿no? Podríamos tener el resumen seguramente en esta opción, para donde nosotros podamos analizar todos los resultados que tenemos en cuanto a deformaciones generadas, los parámetros que hemos utilizado en todo en este diseño, el método, etcétera, ¿no? Y los soportes también que se instalan, ¿no? Entonces, este resumen puede resultar ser útil en algún momento. La voy a dejar abierta por ahí, ya, para que podamos ir viendo poco a poco, ¿no? Sin embargo, ahora debemos ya empezar a ver, no sé, Saraí y José más están, muy bien. Y quiero primero hacerles la consulta, cómo les fue con la instalación de este programa de Rocksign, el Phase 2. ¿Lograron instalar? ¿Ya lo tienen listo? Porque ahora debemos trabajar en este programa. ¿Cómo les ha ido? A ver, los escucho. ¿Qué me dicen al respecto? Buenas, Inge. No sé si compartió el drive del programa, o sea, del instalador. Lo estuve buscando en línea y la verdad es que está un poquito difícil encontrarlo porque hace baneado de algunos videos que he visto para instalar. Ya se ha bajado el link, así como que no se puede acceder. Bueno, a ver,
creo que no les he pasado, ¿no? Creo que solo les he pasado este que está, debería de estar aquí o no está. A ver, no, solamente está el Rock Support, en realidad sí tienen razón. Por algún motivo no he podido pasarles seguramente. A ver, no sé si alguien ha podido conseguir de otro lado. A ver, voy a ver si lo tengo aquí o lo tengo en el disco duro. Estas son las versiones nuevas del IRS2, no está acá. Aquí está. Sí, aquí tenemos la 2.8. Sí, la tengo aquí. A ver, voy a intentar ahorita compartirles, ¿ya? Muchas gracias, Inge. A ver, lo voy a comprimir, que debería de también estar por aquí ya. No está. Me lo voy a comprimir más el video para que puedan instalar, ¿no? Creo que tenía todo esto, si más no me equivoco. Pasa que creo que es un tanto pesado este programa y tal vez por eso no he podido subirlo. A ver si está demorando un tanto en comprimirlo inclusive. Aquí está. A ver, vamos a intentar de editar esto y tratar de subir también aquello. Recuerdo que el Rock Data sí no me dejó para nada subir aquí al drive al archivo del drive, ¿no? Pero a ver, vamos a ver si tenemos suerte con este. Bien, de todas maneras, miren, este es el entorno en realidad, es muy parecido al del Rock Support, obviamente con algunas funciones adicionales, solo porque es de la misma línea, ¿no? Son de la misma línea del Rock Signing, inclusive algunos iconos se parecen bastante, ¿no? Pero con muchas otras opciones adicionales, ¿no? De hecho, hay que aclarar que este método ya se basa en el método de elementos finitos, no solo matemática. Entonces, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, y mucho más poderoso sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a... la idea es de que trabajemos en este, ¿no? Entonces, empecemos a ver. Vamos a ver si logramos subir. Daremos su tiempo, un minutito.
A ver, a ver, ninguno ha logrado encontrar este instalador entonces. Creo que sí ha subido, ha logrado adjuntar el Face en la versión 8 para que ustedes puedan descargarlo. Ojo, ¿no? Tengan cuidado, creo que el archivo que está dentro, antes de descomprimirlo, tienen que por un momento deshabilitar su antivirus, solo para poder instalarlo, ¿no? Después ya se puede habilitar, no hay ningún problema, ¿no? Pues vamos a guardar esto. Y sí, ha logrado subirlo, ¿no? Y qué raro que les voy a intentar una vez más, intentar subir el... Recuerdo que este sí no pudo subirlo. Pasa que no está, no lo tengo aquí, el instalador del Rock Data. Ese sí está en otro lado. Con razón, puede ser por eso. Pero bueno, no hay problema, esto lo guardamos, ya tienen ahí el instalador y seguramente lo van a hacer. Sin embargo, ahora debemos ya avanzar. La versión antigua, sí, esa ya es muy antigua, pero no, y como les había dicho, yo de hecho, yo aprendí en realidad esta versión, la versión 8, y las anteriores sí las vi, pero que eran un tanto diferentes, ¿no? Entonces sí, varía de alguna manera varias cosas. Bien, entonces vamos a trabajar en este programa. Ya vamos a generar de igual manera, como en el Rock Support, vamos a generar primero la excavación. Bueno, vamos a darle los datos, las propiedades del macizo, vamos a generar la excavación, vamos a ir comparando algunos valorcitos en cuanto a deformaciones seguro, y luego vamos a empezar a también, inclusive podemos crear esta curva característica en el Face, ¿no? Entonces podemos también crear y seguramente compararla. De hecho, no debería de cambiar mucho si trabajamos con nuestros mismos valores, ¿no? Y finalmente vamos a empezar a verificar ya el factor de seguridad de acuerdo a la instalación de los soportes que hemos definido, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces yo supongo que vamos a necesitar al menos unas 2 clases por lo menos para poder completar con la revisión de este programa. Entonces voy a tratar de ir un poquito describiendo algunas cosas. De hecho, uno tendría que agarrar y ver si uno ya ha manejado algún programa de elementos finitos, pues no se va a perder, ¿no es cierto? Miren, porque la configuración es muy similar a cualquier otro programa normal, donde uno pone las configuraciones, puede ver, en este caso va a introducir las excavaciones, los contornos, etcétera. Puede adicionar distintas capas de materiales, va a generar el enmallado, puede asignar algunas cargas que vamos a trabajarlo, puede también establecer algunos desplazamientos como en el Plaxis, o solamente controlar, puede insertar los diferentes soportes, ahora sí aquí con mayor detalle, podemos controlar las líneas freáticas, etcétera, ¿no? Entonces es como cualquier otro programa geotécnico, ¿no? Simplemente un poquito distribuido en este orden, ¿no? Solo por la versión, aunque ya las versiones del RS2 pues se parecen mucho inclusive al Plaxis, ya tienen exactamente casi el mismo formato, ¿no? Pero en esta versión
vamos a ver que no cambia mucho, ¿no? Sobre todo las funciones son las mismas. Bien, otro detalle que vemos en la parte inferior, estoy tratando de describir algunas cosas, es que podemos definir nuestras etapas de trabajo como en el Praxis, ¿no? De manera similar. Puedo yo poner la etapa inicial, condición inicial, excavación, instalación de soporte, etcétera, etcétera. Puedo crear todas mis etapas de trabajo de igual manera. Entonces, y para que yo pueda analizar en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, primeramente, si nosotros venimos por análisis, lo primero que tendríamos que hacer es entrar a la ventana de configuraciones y empezar a definir las condiciones de análisis en la cual vamos a trabajar. Como es en este caso una excavación de un túnel, es una estructura que la vamos a representar en un plano 2D, pues en la dirección perpendicular, pues la deformación va a ser nula, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera debemos definir una deformación plana, ¿no? Entonces, miren que aquí tengo igual la otra opción de axisimétrica, como ya conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, la dejamos directamente ahí. El tipo de solución que le da es el estándar, eliminación de Gauss, de los puntos gaussianos, o con intervención de los puntos gaussianos, ¿no? Entonces ese es el método estándar, hay que dejarlo por defecto. Y las unidades también tengo la opción de cambiarlas, pero yo necesito que estén en metros, puede estar en este caso en megapascales o kilopascales, etcétera, ¿no? Entonces podemos igual configurar aquello. En este caso, lo más recomendable en nuestro caso, pues que lo mantengamos ahí como en megapascales, ¿no? En esta etapa, en esta siguiente opción, pues definimos el número de etapas de trabajo que vamos a definir. Aquí yo puedo poner el número que vea conveniente, miren, ¿no? Entonces eso simplemente yo la voy a ir controlando. Inicialmente, lo que vamos a hacer es controlar o colocar más bien las propiedades del macizo rocoso en la cual hemos trabajado nosotros, y luego vamos a generar la excavación sin colocar soportes, sin nada, de tal manera que veamos cuál es la deformación máxima que se generaría si yo no coloco ningún sostenimiento en la excavación. Luego, posteriormente a eso, vamos a podemos generar también, y eso es bueno en realidad y recomendable, que también generemos nuestra curva característica, sepamos cómo trabajar a partir de este método de elementos finitos también, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo aquello y finalmente empezamos a verificar los sostenimientos que tenemos definido, ¿no? Entonces, empezamos por ahí entonces. Bueno, aquí uno le puede poner el nombre que quiera, puedo poner una condición inicial, la puedo poner excavación, etcétera, ¿no? Entonces yo simplemente voy a definir aquello. Puedo insertar más etapas de análisis, eso no es problema. Puedo configurar inclusive cómo va a trabajar el programa, cuántas iteraciones pueden dar, cuál es la tolerancia, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay muchos datos que uno puede ir configurando. Eso, pero se recomienda que no lo dejemos, ¿no? En cuanto al nivel freático también, si vamos a utilizar un nivel freático, pues podemos configurar a partir de una línea piezométrica, a partir de alturas de cargas totales, presiones totales, etcétera, dependiendo de cómo quiero hacer el análisis, ¿no? Por otro lado, creo que puedo también configurar algunos datos por acá, puedo decir qué tipo de análisis voy a hacer, quién está realizando el análisis, uno puede poner toda la información para el reporte final, ¿no? Entonces el número o nombre del proyecto si ve conveniente, puede hacer algunos comentarios adicionales, etcétera. Todo esto básicamente es simplemente de configuración y de forma, porque es lo que va a salir en el informe, ¿no? Entonces, y lo mismo podríamos hacer en el Rock Support, de hecho, ¿no es cierto? Los programas se parecen mucho, entonces de igual manera entramos ahí. Bien,
con estos datos, que esto es lo que más nos interesaba en realidad, pues nosotros aceptamos estos datos ahí y empezamos a ver aquí las etapas que hemos definido, ¿no? La etapa inicial, la excavación, etc. Si hubiéramos definido más, pues seguro que también lo tendríamos por acá, ¿no? Entonces, eso para empezar. Una vez que definimos aquello, podemos ahora ya dibujar la sección, ¿no? Ahora sí ya puedo dibujar la sección y lo puedo hacer de distinta manera. Lo puedo poner con coordenadas a partir de esta zona. Aquí yo puedo, si conociera todas las coordenadas de los puntos que van a formar mi geometría, pues puedo introducir también esos puntos. Por ejemplo, miren, aquí voy a poner un 0, espacio 0, y le voy a dar este está trabajando entonces con 0,0, ¿no? Entonces si pongo 0,0, entonces va a tomar el punto. No le he dado todavía que quiero dibujar, tengo que venir a esta opción y donde me permite crear o adicionar la excavación, ¿no? Entonces una vez que entro ahí, recién voy a poder poner básicamente estos datos. La configuración no me acuerdo si esto era coma, espacio 0 o simplemente con una coma 0. Creo que no me está permitiendo hacer aquello. A ver, vamos a volver a hacer. Adicionamos la excavación. A ver, quiero entrar con una tabla. Ya. Aquí me están dando las opciones de cómo quiero dibujar, si va a ser un círculo, etcétera, ¿no? Entonces, si quiero poner con una tabla, puedo también, creo que, adicionar esta opción y a partir de aquí colocar las coordenadas que yo vea necesarios o tenga como datos. Una vez que coloque estos, por ejemplo, no sé, imagínense un 0, 0, etcétera, puede ser bueno, solo para ver una línea ahí vamos a ver un 5,5 también, etcétera, ¿no? Entonces, pues miren, empieza a dibujar, ¿no? Y ahora si quiero, si no quiero utilizar esta tabla, también puedo colocarle la siguiente coordenada, por ejemplo, 5, estoy seguro que debería de ser de esa manera, 5,5, no me está permitiendo entrar ahí. Bien, en este caso no me permite entrar con la tabla, más bien de manera directa, pero sí tengo esta opción de poder introducir todos los datos, ¿no? Por ejemplo, 5, 10, etcétera. Entonces puedo darle la forma que yo vea conveniente, ¿no? Entonces tengo esa opción. También tengo la opción de graficar esto como un círculo, ¿no? A veces puedo, entonces habilito la opción de ir, le digo enter y luego empezamos a darle los datos como el radio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces imagínense nuestro radio, puedo tratar de simular lo mismo de acá, ¿no? En este caso, creo que teníamos aquí. ¿Cuál es el radio que nosotros hemos utilizado en nuestro ejemplo? Aquí está. 5.53, ¿no es cierto? Entonces podríamos darle también 5.53. Puedo darle el número de segmentos, esto simplemente para una mejor discretización. Puedo decir que tenga 50 segmentos y aceptamos, ¿no? Ahora ya tengo la excavación casi definida. Puedo darle ahora el centro, ¿no? Entonces voy a darle 0,0 y hago enter y ahora el centro me lo ha colocado o me lo ha ubicado al centro de la excavación en la coordenada 0,0, ¿no? Entonces también tengo esta opción, pero ya para geometrías tal vez un tanto diferentes o complejas que pueden existir, entonces también tengo la opción de importar, ¿no es cierto? Tengo la opción de importar, ¿no? Entonces si yo creo un archivo de XF, entonces también puedo importar más bien desde el archivo de XF
Simplemente, como ya sabemos, para cualquier programa numérico, el archivo de XF tiene que estar trabajado en AutoCAD, ¿no? Tiene que ser una polilínea cerrada. Es recomendable que le pongamos en una capa específica, etcétera, ¿no? Entonces también se puede trabajar o realizar aquello, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una geometría que les hemos compartido. No sé dónde está, aquí está, sección túnel, ¿no? Y de hecho ya estaba como archivo de XF, ¿no? Entonces puedo importar también directamente esto, ¿no? Entonces miren, voy a seleccionar simplemente esto. Puedo a ver, solo me está permitiendo, vamos a mover, podemos eliminar esto. No sé por qué no me está permitiendo agarrarlo todo. Ahora sí, ya lo muy cerca. Puedo eliminar ese elemento, puedo importar desde archivo XF, ya simplemente quiero, por ejemplo, C2, sección del túnel, archivo de XF, y le digo aceptar, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, ese elemento ya lo he podido exportar, ¿no es cierto?, de esa geometría. Entonces, o importar, perdón. Entonces, ya tengo aquí mi geometría trabajada, ¿no? Entonces, puedo trabajar de distintas maneras, ¿no? Puedo generar, en este caso, mi geometría de diferentes formas. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, duda hasta este punto. ¿Ninguna? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está claro? ¿Está ahí? Hay alguien que dice que sí está todo claro. Bueno, si nadie más dice nada, yo supongo que vamos bien, ¿no? Entonces, puedo ahora remover esto también, lo puedo cambiar cuantas veces sea necesario, ¿no? Entonces, yo solo para efectos de comparar valores, voy a trabajar con este mismo radio que hemos generado, ¿no? Entonces vamos a crear una excavación con de un círculo, en este caso, con este radio, y lo aceptamos, ¿no? 0,0 y enter. Entonces, de esa manera estaríamos reproduciendo básicamente esta condición de análisis que utilizamos en el block support, ¿no? Entonces, una vez que hemos creado ya la geometría, entonces debo también ahora crear mis bordes externos, ¿no? Mis condiciones de borde o los límites de frontera, como también las llamamos, ¿no? O el contorno en general, ¿no? Entonces el contorno vamos a generar de manera automática. A partir de este comando vamos a adicionar las condiciones externas, como dice, ¿no? Entonces, en este caso tengo distintas formas de crear ese contorno, que puede ser un círculo, puede ser una caja cuadrada, etcétera, pero lo más aconsejable es dejarlo con una caja en este caso, ¿no?
El factor de expansión que trabaja acá es por defecto, que dice que va a tomar unas 3 veces el diámetro hacia arriba, 3 veces el diámetro hacia la derecha, izquierda y el inferior, para colocar los límites, ¿no? Entonces uno puede dejarlo por defecto ahí, pero por ejemplo a mí me gusta poner un poco más, que puede ser entre 4 o 5 veces inclusive, ¿no? O 5 veces ese límite, y simplemente aceptamos. Entonces ya nos ha creado una frontera, un límite donde nosotros vamos a poder asignar el material, ¿no? el macizo rocoso, ya, tanto en la condición inicial como en la condición de excavación, ¿no? Entonces tengo esa opción. Sin embargo, estando en la condición inicial, ahora yo puedo empezar a definir en realidad los materiales, ¿no? Entonces puedo definir el material y sus propiedades que nosotros hemos utilizado, etcétera, ¿no? Entonces puedo hacer todo aquello. A ver, vamos a venir a la opción de propiedades, definimos los materiales, y cuando venimos acá tenemos hasta 100 materiales que podemos definir, ¿no? Entonces obviamente es demasiado, ¿no? Es muy poco probable que tengamos tantos materiales. Sin embargo, automáticamente ya el programa, cuando hemos creado el contorno o el límite, pues le asigna el primer material que encuentre, ¿no? El material 1. De hecho, por eso ahora estamos con esa misma tonalidad. Yo puedo cambiar inclusive esto a cualquier otro color, ¿no es cierto? Lo voy a cambiar, está muy fuerte aquello. Creo que estaba bien nomás. Voy a colocar esto. ¿Ya? Entonces colocamos, lo podemos solo para identificar el color, ¿no es cierto? Podemos poner el nombre del material, creo que era una arenisca la que estábamos analizando, ¿no? Arenisca, así la voy a denominar. En este caso ahora tengo que darle las propiedades físicas también. Miren, aquí hay algo muy interesante que hay que definir, ¿no? Entonces miren, si yo cambio estas opciones se va a habilitar las opciones para que yo pueda introducir los datos, por ejemplo, del terreno, y ahora hay que ver qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, si habilito esta opción, pues significa que el programa va a considerar pues el peso propio de todo el material como una sumatoria en profundidad, ¿no es cierto? Esa es esa condición. Sin embargo, también podemos ver el análisis nosotros para hacer variar los esfuerzos y las fuerzas, ¿no? Entonces, o deformaciones, perdón, ¿no? Entonces, eso ya nosotros lo configuramos, cómo queremos trabajar, por ejemplo, ¿no? O simplemente si ponemos esta opción, simplemente lo que va a hacer el programa es considerar unas tensiones iniciales de campo que nosotros le vamos a asignar a todo el material, ¿no? De manera uniforme, en realidad. Entonces, en nuestro caso, en realidad ese valor ya es conocido. Entonces, de hecho, yo debería de colocar o trabajar con esta opción, porque voy a suponer, además ya en el método analítico mismo ya habíamos visto de que podamos considerar en realidad que las tensiones sean uniformes en todas las direcciones, ¿no es cierto? Y en todo punto, lejos de la excavación, ¿no? Entonces, esa condición, entonces para reproducir aquello, pues puedo seleccionar esta opción directamente, ¿no? La condición isotrópica tiene que estar habilitado, tendría que darle los valores del módulo de elasticidad que tenemos definido, ¿no? No sé si está por acá el módulo de elasticidad, sí, aquí está, ¿no? Es 2056 megapascales, entonces 2056, y el coeficiente de Poisson, recuerdo que era 0.25, por ejemplo, ¿no? Las propiedades de deformación,
Y ahora empezamos a mirar el modelo, en este caso, o el criterio de falla que se va a aplicar o se ha aplicado en nuestro modelo, ¿no? Si vamos a nuestro rock support, yo recuerdo que habíamos quedado trabajando finalmente con Dunkelnfama, ¿no? Dunkelnfama, que es básicamente un método un criterio más bien muy parecido o similar al de Morculon, ¿no? Entonces podríamos adoptar como un modelo de Morculon también acá, pero también tenemos la posibilidad de utilizar los criterios de Hawking-Brown, Drucker y Plake, Camcleb, el método de Hawking-Brown generalizado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí básicamente distintas opciones también, ¿no? Entonces, dependiendo a esto, pues nosotros vamos a introducir algunos datos, ¿no? Y esto, obviamente, como un primer modelo, como siempre, ¿no? Como siempre, entonces es bueno empezar con un modelo de Morculon y luego empezar a entrar en profundidad con otros modelos constitutivos, ¿no? Entonces, en este caso voy a partir en realidad de los datos de Morculon. En cuanto al tipo de material, pues yo sé que el material no es completamente elástico, sino más bien el material plastifica, ¿no? Y de hecho eso lo podemos ver nosotros acá, que tiene una zona de plastificación, un radio de plastificación considerable. Por tanto, debemos habilitar esta opción de que permita la plastificación del material, ¿no? Entonces miren que una vez que habilitemos esta opción, se habilitan también las otras opciones como parámetros residuales. Si yo conociera estas condiciones o estos parámetros residuales, debería de introducir directamente aquí, o caso contrario, puedo colocar el mismo valor de las condiciones pico que hemos determinado en este caso con el rock data, ¿no? Entonces yo la verdad no me acuerdo muy bien cuáles eran estos datos. El ángulo de fricción sí, creo que espera, que la puedo ver también aquí está, 34.35, es decir, la puedo colocar 34.85. La cohesión, si no me equivoco, era un valor pequeño, y si tengo ese valor. ¿Alguien recuerda, por si acaso? Voy a ir nuevamente al programa. Bueno, pero creo que lo teníamos guardado. Si abrimos esto, aquí está, creo que era, si más no me equivoco, 1539, sí, era, ¿no? Entonces, de aquí, aquí está ese valor de la cohesión, punto 578, que puedo introducirlo acá, punto 578. Y lo mismo voy a colocar acá, 34.85, el punto 578. Y lo que sí ahora me falta introducir acá es el esfuerzo a tracción, ¿no? La resistencia a tracción del macizo rocoso, que también debería de estar por aquí. Entonces, aquí está, el parámetro del macizo rocoso, la resistencia a la tracción es de 0.009, ¿no? Entonces, puedo colocar ese valor aquí, 0.009. 0.009. Listo. Con eso ya puedo, ya concluyo con la definición en realidad del material que voy a analizar, ¿no? Entonces acepto aquello y obviamente ya cambio todo, ¿no? Entonces simplemente
lo que hemos hecho es definir los materiales y asignarlos automáticamente, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, ahora lo que voy a hacer es definir que todo este elemento esté sometido a las condiciones iniciales del terreno, no a P sub 0, como hemos visto en la teoría, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a P sub 0. Entonces, para eso me voy a venir a, bueno, puedo venir desde acá o puedo venir también desde loading, ¿no? Entonces puedo por cualquier lado, ¿no? Entonces, si vengo por acá, se me habilita esta opción, donde yo aquí es donde defino cómo va a trabajar el modelo, ¿no? Si va a considerar las cargas gravitacionales, todo el peso, o vamos a considerar que todo sea constante, ¿no? De hecho, en nuestra primera hipótesis nosotros hemos dicho que esto va a ser constante a una cierta presión, y esa presión en megapascales es igual a P sub 0, aquí está, ¿no? P sub 0 es igual a 5.742, ¿no? Entonces 5.742 debe ser igual en todas las direcciones, en las tres direcciones, ¿no? La inclinación, no tenemos ningún ángulo de inclinación, es constante. Con esto básicamente ya le estamos indicando que esa presión va a actuar de manera uniforme en toda la zona alrededor de la excavación. ¿Ya? Entonces, ya con eso estamos casi concluyendo con la definición del modelo. Una vez que hemos ya colocado las condiciones, ahora puedo proceder a generar con la excavación, ¿no? Ahorita en esta zona yo debo decirle que se va a excavar todo este límite interior o esta zona que está aquí adentro. Para eso nos venimos a esta opción de asignar propiedades a los materiales, ¿no? Venimos a esta opción y se nos habilita esta ventana donde nos permite realizar las excavaciones del túnel, ¿no? Entonces vamos a habilitar esto y simplemente hacemos un clic adentro y se genera la excavación, ¿no? Una vez que hemos hecho aquello, solo cerramos y ya estaríamos con la excavación realizada. En la etapa 2, obviamente, ¿no? En la etapa 1 no se genera la excavación, pero sí en la etapa 2, ¿no? Hasta ahí ya casi tenemos listo nuestro modelo. Bien, una vez que ya hemos concluido con la excavación incluido, debemos ahora definir en este caso el enmayado, ¿no? Debemos colocar la malla de elementos finitos. Para eso nos podemos venir a esta opción de acá, ¿no? La de Mesh, y habilitamos la opción de del setup, ¿no? Entonces aquí puedo todavía yo configurar algunas cosas, ¿no? Cuántos nodos, por ejemplo, va a tener, ¿no? Dependiendo de nuestro computador. Este es el más básico, el de 6 nodos, 4 nodos, 8 nodos, etc. Entonces yo recomiendo que trabajemos con 6 nodos en este caso, y que el programa lo calcule automáticamente, ¿no? De manera gradual, en realidad, ¿no? Entonces puedo definir también el número de elementos que voy a poner en cada zona, ¿no? Entonces, pero sin embargo la voy a dejar simplemente por defecto para este problema. Lo primero que habilitamos es la discretización, lo que va a generar una discretización tanto en la excavación como en el contorno, ¿no? Y luego habilitamos la creación de la malla, ¿no? Entonces creamos la malla y ya tenemos nuestra malla de elementos finitos aquí creada, ¿no? Entonces, bien, una vez que tenemos aquello, ya el modelo está listo para su análisis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado aquí,
dependiendo en la condición que estemos trabajando, ¿no? Con las condiciones de borde. Miren que si yo me acerco por acá a esta parte superior y hago un clic derecho en la línea, voy a tener distintas posibilidades, ¿no? De crear una restricción tanto en la dirección X como Y, o solo crear una restricción en la dirección X o en la dirección Y, o dejarlo completamente libre. Miren, si yo lo dejo libre, ¿qué significa? No tiene ninguna restricción en este punto, ¿no? No hay ninguna restricción. Eso significa que debería de trabajar en realidad con la carga que está por encima de la excavación de manera gravitacional, ¿no? Entonces, cuando yo trabaje o configure que el modelo trabaje de forma gravitacional, debe dejarlo libre, ¿no? ¿A qué me refiero? Miren, si vengo por acá, voy al Flow Stress, y si yo he configurado que esto trabaje de manera gravitacional, de esa manera, miren, voy a tener que colocarle los valores del peso unitario, voy a tener que colocarles la altura de elevación, etcétera, ¿no? Entonces puedo también trabajar de esa manera, pero tengo que controlar que ese modelo esté adecuado, de que tenga la altura de acá hasta la altura que yo necesito, ¿no? Esa distancia tiene que cumplirse. En este caso nosotros tenemos una altura de 261 metros, que resultaría ser muy grande en relación a este diámetro de perforación. Es por eso que es más conveniente trabajar con la opción de constante, ¿no? Entonces, estamos garantizando de que todas las tensiones sean iguales ahí, en nuestras condiciones, ¿no? Como hemos analizado. Entonces, debo en estas condiciones hacer que sea restringido en ambas direcciones como estaba inicialmente, ¿no? Entonces, una vez realizado aquello, ahora ya puedo trabajar o puedo continuar. Para eso ya, en este momento ya puedo yo realizar los cálculos, ¿no? Entonces voy a guardarlo esto, y lo voy a poner ejemplo 1, simplemente, y la voy a guardar, ¿no? Una vez que la guardamos, pues ahora podemos calcular ya con esta opción, ¿no? De cálculo, y el programa va a empezar a hacer el trabajo. Ya terminó de hacer el cálculo. Para ver los resultados, venimos a esta opción de Interpret. Entonces venimos por acá y se nos va a habilitar otra ventana diferente, ¿no? Entonces aquí debemos analizar cómo está la condición, en este caso, del modelo. En la etapa inicial, obviamente, miren, este color azul representa todo esto, que nos dice que la tensión principal sigma 1 es igual a 5.74 megapascales, ¿no? Entonces, que es constante además, eso puede observar en el modelo, eso significa que está correcto, ¿no? Si quisiera ver la opción de deformaciones, vengo a esta pestaña y voy a ver las deformaciones totales, ¿no? Entonces, también quiero ver cuáles son las deformaciones totales. En la condición inicial, obviamente no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque no se está aplicando ninguna excavación todavía, ¿no? De hecho, miren, está como cero, todo es uniforme, ¿no? Si paso a la siguiente etapa, lógicamente, como ya hemos generado la excavación, pues ahora debería de generarse deformaciones. Entonces, miren que las deformaciones son radiales, uniformes, en el anillo de excavación, ¿no? También se puede ver, seguro, un radio de plastificación que tenemos por ahí, ¿no? Bien, entonces, si yo quiero ver cómo es el comportamiento general, miren, yo puedo habilitar esta opción de ver los vectores de deformación para analizar hacia dónde se está produciendo esas deformaciones y si el modelo es correcto. Entonces observo que sí, todo está tratando de cerrar la excavación como tiene que ser, ¿no? Porque las deformaciones acá se van a generar en todo el contorno hacia adentro. Entonces eso significa
que está muy bien. Puedo también controlar cuánto es la deformación máxima que se va a producir aquí, ¿no? Entonces, para eso puedo poner una etiqueta, ¿no? Puedo venir por acá, adicionar una etiqueta en el material, y voy a controlar justo en el amigo. Imagínense por acá, ¿no? Entonces voy a poner, le hago un clic ahí, y con clic derecho cierro, y aceptando esto, me va a dar ya la deformación que se está generando, la deformación máxima, sin sostenimiento, en el macizo, ¿no? En el material. En este caso nos está mostrando que esa deformación máxima es básicamente de 35 milímetros, ¿no? Entonces vamos a aquello, estos son metros, pero tenemos 35 milímetros. Si yo comparo con Rock Support, pues debo ver que en este caso esa deformación máxima, ¿cuánto era para nosotros? Aquí, bueno, no está acá, debería de estar por aquí. Esa deformación máxima que se ha producido aquí en este programa es de 33.74 milímetros, ¿no? ¿Cuánto nos da el programa, en este caso el Face? Perdón, aquí, 35, o sea, básicamente 1 milímetro de diferencia, ¿no es cierto? Entonces, significa que nos está reproduciendo casi las mismas condiciones que habíamos observado en el Rock Support, ¿no? Aquí es prácticamente 34, y aquí tengo 35 milímetros. Entonces, eso significa que el modelo está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, está muy bien para ya avanzar adelante. Entonces, nuestro modelo de esa manera queda configurado adecuadamente. Ahora, podemos empezar a ver, como les había dicho, de generar la curva característica también con el método de elementos finitos a partir de el programa PEX, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces voy a cerrar inicialmente esto, no quiero guardarla, pero esta sí, debería de dejarle tal vez en modelo 1, ¿no? Que me sirve para comparar, pero no importa. Vamos a guardar esto como ejemplo 2 ahora, pero que diga curva característica. Entonces vamos a generar y vamos a crear la curva característica también con el método de elementos finitos. Ya tengo listo el modelo, pero lo único que necesito ahora crear es la condición para que se pueda dar o se pueda generar esta curva característica en el Face. ¿Cuál es la estrategia? Pues es la misma que hemos utilizado nosotros en el método analítico, ¿no es cierto? Solo para recordarles, aquí tengo todavía la planilla abierta. Para generar esta curva característica, nosotros en base a todos sus datos y propiedades, ¿no? Lo que hemos hecho es hacer una reducción, ¿no es cierto?, inicialmente de la presión ficticia que se va a generar al interior de la excavación, ¿no? Sabemos que esta presión ficticia inicial es igual a la presión P sub 0, ¿no es cierto? La presión inicial, la de campo, ¿no? Entonces, y a partir de eso, lo que nosotros hacemos es una reducción en un cierto porcentaje. En este caso, yo he definido un incremento, ¿no? De tal manera que me pueda calcular inclusive el crítico, etc. Entonces, pero debo hacer entonces que ocurra esto en el modelo numérico. Entonces voy a tratar de reproducir lo mismo, ya con porcentajes obviamente, para generar las deformaciones que tengo acá, y finalmente también tenga las deformaciones plásticas hasta llegar a lo máximo, ¿no? Entonces, obviamente no voy a generar tantos puntos, que sí podría, pero seguro que nos tomaría mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo primero, como ya hemos guardado este modelo, vamos a venir a configuraciones nuevamente,
en análisis, configuraciones, y vamos a ahora aumentar en realidad el número de etapas. Miren que este número de etapas sería análogo a indicar cuántas reducciones he hecho aquí, ¿no es cierto? Y aquí obviamente tengo un montón, ¿no? Entonces, si quisiera reproducir exactamente con la misma precisión, pues debería de darle todo este número de etapas. Pero lógico, eso va a ser muy pesado para nosotros. Entonces, yo voy a tratar de que esto sea simplemente en 10 etapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo indicar de que tenga 10 etapas de reducción más la inicial, 2 etapas, ¿no? Entonces voy a hacer esta modificación acá, ¿no? Voy a hacer esta modificación y acepto. Entonces lo que aquí se me ha habilitado es básicamente las 12 etapas, que por cierto yo las puedo renombrar, ¿no es cierto? Las puedo renombrar. Si quiero, ¿no? Les puedo poner otro nombre, simplemente para ordenar. Pero en este caso, por cuestiones de tiempo, la voy a dejar simplemente como está predefinido, ¿no? Bien, antes de que continúe, ya, no sé si tienen alguna consulta. ¿No? Porque ya de aquí vamos a generar directamente la curva característica, y con eso creo que hasta ahí vamos a alcanzar hoy día, y ya después estaremos viendo la otra parte. Aunque podría volver a explicar ese tema de la curva logística. La curva característica. Sí. Ya, de hecho todavía no estamos haciendo nada, ¿no? Recién voy a entrar. Lo único que he explicado es de que vamos a utilizar la misma metodología que hemos utilizado para generar, por ejemplo, en nuestras planillas Excel, ¿no es cierto? Entonces aquí hemos generado esa curva característica con el método de reducción de la presión ficticia, que va desde un valor igual a P sub 0, la presión inicial, hasta un valor nulo, ¿no? Que sería la condición crítica, ¿no? Que me va a generar mi deformación máxima, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Y de momento, ahora aquí solo estoy creando las etapas que voy a necesitar, ¿no? Estas etapas que voy a necesitar como reducción, ¿ya? Y de hecho yo sé que voy a reducir aquello desde la condición inicial. La condición inicial se va a mantener intacto ahí. Luego, una vez que realice la excavación, pues yo supongo y suponemos también que en ese momento la presión ficticia es igual, ¿no? Es igual a la presión P sub 0, ¿no? En este momento. Por tanto, eso va a quedar, por ejemplo, puedo decir yo, una reducción del 0% en carga, ¿no? O sea, que va a actuar básicamente ahí, o puedo ponerlo como, a ver si me deja poner esto, presión sub I igual a P sub 0, ¿no es cierto? Entonces puedo poner el mismo nombre. Luego aquí ya puedo colocar yo, si quieren, otro nombre. Puedo poner P sub I va a ser igual a P sub 0, no sé, menos algún porcentaje, ¿no es cierto? O a menos algún valor. Sin embargo, yo voy a, en este caso, voy a hacer una que reduzca, en realidad, a ver, para 10 cargas, en un 10%, ese valor, ¿no? Cada decremento sea en un 10%, ¿no? Entonces voy a ponerle acá reducción, o 10% de reducción, por ejemplo, ¿no? Muy largo, R nada más. Este de acá, que sea otros 10% de reducción, por tanto ya 20% de reducción, ¿no? Y este de acá
30% de reducción de la carga, estoy hablando, ¿no? De la carga de P sub I. Luego aquí tengo el 40% de reducción, debo reducir hasta el 100%, ¿no? Entonces voy a ver si estoy bien. 50% de reducción, 60% de reducción, 70% de reducción, 80%, 90% y finalmente el 100%. ¿No? Eso es lo que hacemos en realidad, eso es lo que hacemos aquí. Vamos reduciendo un cierto porcentaje hasta llegar al 0%, ¿no? Aquí reducimos ya el 100% de la carga inicial, que sería esta de acá, ¿no? La presión inicial. Simplemente estoy configurando ese punto y acepto, ¿no? Entonces con eso he cambiado simplemente aquello. Ya tengo ya configurado. Bueno, podría poner más pasos, seguro que sí. Ustedes, si creen que es conveniente hacer con mayor precisión, podrían ver el de reducir cada 5% menos, hacer el doble, por ejemplo. Seguro que va a ser mucho más laborioso, nada más, ¿no? Pero seguro que va a trabajar de igual manera, ¿ya? Entonces ahorita, para generar la curva característica, solo he generado como diferentes etapas constructivas, nada más. Y entonces, hasta ahí. Ahora recién vamos a ir a configurar cómo le asignamos esa carga, la presión ficticia que se genera aquí, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿No? ¿Está claro entonces hasta ahí? Sí, genial. Bien, entonces vamos a continuar. Ya quiero que lleguemos hasta ese punto. ¿Cómo vamos a cargar la carga ahora? ¿Cómo vamos a definir? ¿No? Entonces miren, estamos en este punto de esa manera. Vean que en la inicial no hay excavación, luego a partir de la 2 sí hay excavación y luego tenemos completo hasta ahí, pero en ninguno todavía no tenemos ninguna carga, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es asignar la carga, ¿no? Entonces vamos a venir por loading, ¿no? Entonces aquí puedo definir puedo adicionar una carga distribuida, ¿no? Entonces voy a venir por acá y voy a decir cuál es la magnitud de esa carga. Primero debo indicar de que va a ser la carga va a ser perpendicular a algún contorno. En este caso el contorno va a ser nuestra excavación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magnitud de la carga que voy a aplicar? Entonces, inicialmente aquí yo puedo definir la magnitud de P sub 0 como la magnitud mayor, que es de ¿cuánto era? 5.742, creo, 74.2, que ya habíamos anotado, ¿no? Y ahora debo indicarle al programa cómo va a ser esa reducción, ¿no? Entonces ahora sí al programa, habilitando esta opción, ¿no? La carga, cómo se va a definir en cada etapa constructiva, ¿no? Entonces yo voy a aplicarle un factor de reducción a esa carga, ¿no? Entonces aquí está nuestra opciones para poder reducir. Tengo 12 etapas de carga, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí es donde yo le indico cuánto le voy a reducir, por ejemplo, en la etapa 1, en la etapa 2, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ahora nos toca definir eso, y con eso creo que ya estaríamos casi listos, ¿no? Entonces,
en la primera etapa, obviamente no se debe aplicar esa carga porque no hay excavación, ¿no? En la etapa inicial no hay excavación, entonces eso debería de ser igual a 0. En la etapa 1, en que correspondería a esta condición, pues debe actuar el 100% de la carga indicada, por tanto el factor sería 1, y a partir de esto empezamos a hacer la reducción del 10%, por tanto 0.9 acá, 0.8, 0.7, etcétera, ¿no? Entonces vamos a colocar la reducción como estamos viendo. De 40, 0.30, 0.20, 0.10 y finalmente hacemos el 100% de reducción, por tanto la carga nuevamente volvería a ser 0, ¿no? Entonces volvería a ser 0 ahí, ¿no? Entonces con esto básicamente ya tenemos configurado cómo va a ser la reducción del programa en cada etapa de trabajo, ¿no? Entonces aceptamos esta opción y aceptamos. Ahora nos está preguntando dónde vamos a aplicar esa carga distribuida uniformemente. Entonces simplemente vamos a seleccionar todo el contorno acá de la excavación y con clic derecho cerramos, ¿no? Y vemos ahora, miren, que se ha aplicado una carga distribuida en el sentido perpendicular, y obviamente en dirección opuesta a todo esto, ¿no? Si revisamos, obviamente aquí no tiene que haber, la presión ficticia aquí no existe porque no se ha realizado la excavación. Aquí se realiza la excavación, pero actúa el 100% de la presión como P sub 0, entonces está correcto. Ya a medida que vamos avanzando empezamos a reducir el 10%, entonces eso significa que es 5.17 y miren, a medida que vamos viendo la carga va a ir disminuyendo, ¿no? Eso es lo que hemos configurado y finalmente ya en la última etapa pues tenemos el 100% de reducción de la carga, por tanto ya no debería de existir aquí ninguna presión, ¿no? Entonces esto nos garantiza que vamos a tener ya nuestro modelo listo con nuestra curva característica, ¿no? Entonces simplemente ahora tenemos que sacar nuestra curva característica y ya estaría listo este modelo. Entonces voy a guardar esto y vamos a calcular o hacer correr el programa. Como tienen ya mayor número de etapas constructivas, pues ya demora un poco más en realizar los cálculos, ¿no? Pero obviamente es nada, ¿no? Muy poco. Bien, entonces ya tenemos corrida. Si queremos ver ahora los resultados, pues ahora vamos a mirar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? En la etapa inicial, tensiones principales 0, pasamos a esta otra etapa, tenemos las tensiones iniciales ficticias que están igual de 5.74 y lo mismo acá, 5.74, hay un equilibrio y a medida que ahora sí vamos haciendo la reducción de la presión ficticia, miren, se va empezando a plastificar el material, empieza a plastificar y empieza a verse esa reducción, ¿no? De hecho, aquí las tensiones pues, van a ir variando de esa manera, pero también las deformaciones, ¿no? Entonces, miren, primero voy a ver las tensiones, cómo van cambiando a medida que vamos reduciendo esto. Finalmente, llegamos a esta condición final, ¿no? Si quiero verlo, y ya les he dicho en desplazamientos totales, pues esto ya lo conocíamos, le voy a colocar también en este caso la etiqueta y la deformación máxima está controlada como 35 milímetros en este caso. Miren, a medida que voy moviendo esto también la deformación va cambiando, ¿no? Entonces miren, tengo la carga, tengo la deformación, lo que me tendría que dar básicamente la curva característica del material, ¿no? ¿No?
voy cambiando, cambia la deformación, 11 milímetros, 9, etcétera, ¿no? Entonces, miren, pues va cambiando. Finalmente acá, pasa aquello, ¿no? Bueno, aquí pareciera que hay algo de deformación, pero es 6.63 por 10 a la menos 18 metros, eso significa es prácticamente nulo. Lo mismo acá, ¿no? 3.22 por 10 a la menos 12. Obviamente aquí la deformación se considera cero, ¿no? Entonces estamos en este punto, ¿no? Estamos ahí, en una deformación cero básicamente. Y tendríamos ya dibujado nuestra gráfica, ¿no? Voy a, en este caso, venir y voy a dibujar esa curva, voy a venir a la opción de gráfica y vamos a habilitar esta opción, ¿no? Nos vamos a esta opción y vamos a seleccionar, puede ser el mismo punto que he seleccionado o cualquiera del contorno, ¿no? Que en realidad la variación va a ser mínima, ¿no? Entonces selecciono este contorno y me dice acá qué es lo que quiero dibujar. Puedo dibujar desde la fase inicial hasta la última fase, ¿no? En este caso, de hecho, creo que la fase inicial no debería de entrar porque aquí empieza la excavación. Por tanto, desde P igual a P sub 0, sí deberíamos de graficar, ¿no? Aquí simplemente tomo en cuenta que los desplazamientos estén habilitados y acá las etapas de carga, no, las etapas de trabajo, número de etapas de trabajo, ¿no? Entonces, con aquello simplemente le digo que me grafique y ya tengo mi curva característica aquí, ¿no? Entonces acá está ya generada la curva característica, que la puedo comparar en realidad con esta curva característica, ¿no? Entonces la puedo llevar a esa forma, tranquilamente a partir de una planilla Excel, ¿no? Esto con un clic derecho puedo yo exportar a una planilla Excel y cambiar tranquilamente los datos, ¿no? Noten que aquí me están mostrando como etapas de carga, que yo debería de colocarle los datos que le corresponden a las presiones y las deformaciones pues están medidas acá, ¿no? Que me da una deformación máxima de 34.7, ¿no? Esa es la deformación máxima que me está generando aquel. Entonces puedo hacer aquel tranquilamente y crear esa gráfica. Y con esto ya tenemos nuestra curva característica y creada, ¿no? Entonces aquí la puedo un poquito trabajar, ¿no? Puedo cambiar un poquito esto para llevar a una sola escala. Por ejemplo, esto está en metros, para que esto sea en milímetros. Simplemente la voy a multiplicar esto por 1000, ¿no? Y ahí tenemos los 35.34 milímetros que se han generado. Y ahora la carga máxima en realidad es de kilopascales si quiero, ¿no? O megapascales. No sé en qué unidades está, por ejemplo, esta del hidróxido. Ahí está en megapascales. Entonces podemos también decirle acá que esto es como 5.742 megapascales P sub 0, ¿no? Y a partir de esto me genere nuestras cargas iniciales. De hecho, este debería de ser igual a este valor y la otra debería de reducir seguramente un 10%. Entonces vamos a decir que este sea por ejemplo, este multiplicado por, más bien, esto multiplicado por 0.9, ¿no? Entonces, para que esto lo hagamos uniforme, puedo, a ver, se me ocurre, debería de poner acá, bueno, como no son muchos puntos, voy a cambiar este 0.8. No, pero ya, perdón, esto debería de congelarlo entonces.
y ahí voy a cambiar todo, ¿no? Entonces aquí tengo 0,9, este debería de ser 0,8, 0,7, 0,6, 5, 4, 3, 2, 1, y aquí básicamente esto debería de ser 0, ¿no? Entonces de esa manera puedo yo cambiar esta deformación, la voy a poner esto en este eje y esto necesito que me equilibre. Estaba dando como un bloque, creo, ¿no? Bueno, pues no importa, puedo yo adicionar una nueva gráfica, voy a poner directamente ahí, donde selecciono los datos, agreguemos en X las deformaciones y en X la expresión ficticia. Listo, y miren, aquí tenemos ya nuestra curva característica generada con el modelo. Un tipo de gráfico tal vez. Bueno. Ya. Cuidado que esto no me permite, pero... Bien. Eso. Muy bien. Ahí está nuestra curva característica, ¿no? Entonces, esta, de hecho, ya la puedo comparar tranquilamente con la que me ha proporcionado, por ejemplo, el DocSupport, con la que me ha proporcionado inclusive esto, que era básicamente el mismo, ¿no es cierto? Puedo compararla con esto, solo que está en kilopascales, etc. Pero esa es la manera, ¿no? Y hasta este punto ya puedo conocer también la curva característica del material, ¿no? Lamentablemente ya se nos ha ido el tiempo y seguro que ya la siguiente continuamos, ¿no? Muy bien, jóvenes, no sé qué tal va hasta acá. ¿Se entiende? Ustedes van a tener que practicar esto, ¿no es cierto? Como así como lo hemos visto, pero ya me imagino que ya con con lo que hemos visto van a poder ustedes concluir tranquilamente. Bien, vamos a quedar aquí, jóvenes. Ya, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.